Te doy la bienvenida al primer episodio de Anatomía de una investigación. ¿Qué te propongo en este experimento? Que vayamos analizando diferentes investigaciones apoyados en la IA a ver hasta dónde resulta y hasta dónde no, para poder ir analizando diferentes documentos que ya sea necesitemos como fuentes para realizar nuestras investigaciones o que vayamos a tomar como parámetro para realizar investigaciones. Así que comenzamos. ¿Cuáles son los puntos que vamos a analizar más en profundidad? Vamos a ver, el planteo del tema, el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, los antecedentes, el marco teórico, las categorías conceptuales, cómo se operacionalizan las variables, el diseño metodológico, los instrumentos, el análisis, qué se hizo con esos datos y si realmente la investigación responde a aquello que se propuso. Así que vamos a recorrer con determinada, digamos, ruta cada uno de estos puntos y lo que me interesa es que vos puedas ver cómo se puede ir complementando esta matriz de análisis que vamos a poner en juego con la IA para ir corroborando los datos, para ir ampliándolos o para ir salvando algunas dudas que hacen a la investigación o que nos surgen cuando nos encontramos con determinadas investigaciones que puede ser que las utilicemos para nosotros desarrollar nuestra investigación o como fuente para argumentar algunos de los supuestos que estamos poniendo en juego. La investigación que seleccioné para empezar esta serie fue exclusivamente, no tiene ninguna intencionalidad, sino que tiene que ver con el área en donde más desarrollo de investigación hubo en los últimos 5 años, que es el área de las ciencias sociales, y el área puntualmente relacionada con la educación y la inteligencia artificial. En este caso, esta investigación no está relacionada con la inteligencia artificial, pero sí tiene algunas características que hacen a aquello que yo quería empezar a trabajar en esta serie que vamos a ver en qué termina transformándose, pero en principio mi idea era poder llevarte un ejemplo de cómo se van analizando las investigaciones para que vos puedas ir también salvando tus dudas e ir haciendo tu investigación. Es una investigación que pertenece a una universidad privada de Perú. El autor lo que toma como, digamos, tema para empezar su investigación o como disparador es en realidad sería la diserción universitaria durante el año 2018, es decir, que lo acota a un lugar determinado en un tiempo determinado. Plantea una investigación cuantitativa, así que esto tiene algunas características específicas cuando nosotros vamos a hacer una investigación cuantitativa y da cuenta después de, por supuesto, los resultados en función al método que utiliza y a los instrumentos que crea para poder recolectar esos datos. Vayamos entonces al tema. En principio es una investigación, como te contaba, que es pública, está en este link, está en el repositorio de la universidad, se puede descargar de manera completa. La fecha de publicación fue en el 2021. El autor recorta su problema al 2018. Vale aclarar que no toma como variable de contexto el COVID, la situación de confinamiento que pasamos a partir del 2020. Esto es importante porque hay un montón de contexto que no se tiene en cuenta, pero esto es propio por el recorte que hace, que es del 2018, más allá de que se publicó en el 2021. Entonces, vamos a empezar por explicar un poquito esta primera parte, que es el resumen con las palabras claves y el modo de citado. Este resumen es un resumen que se desprende de la investigación ya realizada. Es diferente a lo que sería un primer resumen de un proyecto que estaría recién iniciándose. Por lo tanto, hay algo del resultado que aparece explícitamente.
¿no? Y que esto después lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces con el documento. Hay algo que es interesante de este proyecto, que es que en el anexo nos muestra una matriz de todo lo que hizo y cómo lo hizo. Eso es interesante porque a la hora de tener que evaluar, digamos, si nos sirve o no, nosotros podemos directamente tomar todos estos datos y con apoyo de la IA revisar si esto corresponde o no. Se apoya en las normas APA, que son las normas de la Asociación Psicológica Argentina, que son generalmente las normas de citado que se utilizan de un tiempo a esta parte. Tanto la portada como, digamos, estas primeras hojas, el modo de qué va, qué no va, cómo va, el modo en que se arma el índice, sobre todo por los puntos del índice, no así, digamos, la numeración, tiene que ver con la cultura de la institución que está evaluando esta tesis. Así que es factible que si vos estás en otra universidad tengan otro formato. Por eso es importante que lo primero que hacemos una vez que se nos ocurre un tema es ir a, digamos, la biblioteca de nuestra universidad, ver qué hay publicado sobre ese tema y tener esos documentos no solo para ver el contenido, sino también la parte formal, es decir, cómo se llevó a cabo la implementación de las normas APA. Bien, entonces vamos al resumen. El autor nos cuenta que la investigación tiene como objetivo, o tuvo, mejor dicho, como objetivo, determinar la relación que existe entre los factores determinantes, que va a definir como 4 factores determinantes, y los expone acá en el resumen, que son el factor socioeconómico, el factor académico, el factor individual y el factor institucional, y la deserción estudiantil universitaria en los estudiantes de pregrado de la universidad, de esta universidad privada, durante el 2018. Fíjate que ya nos plantea un problema en donde está acotado el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Dónde lo voy a mirar? Acá, de cuándo a cuándo, en este tiempo. La variable espacio-temporal está dada. Y en función a todo lo que hace y el tipo de investigación que hace, que dice, bueno, la investigación trabajó sobre 108 estudiantes de esta universidad. El tipo de investigación es una investigación básica con niveles descriptivo-explicativo y con un diseño descriptivo correlacional, en donde se pudo demostrar la hipótesis de trabajo, en fin, y da los resultados. Sobre esto también vamos a hablar más adelante. Las palabras claves por lo general están relacionadas con el mismo planteo del problema, es decir que fíjate que las palabras son factores económicos, deserción estudiantil, acá factores socioeconómicos, factores académicos y factores institucionales. Da cuenta del mismo planteo del problema. En este caso, el planteo del problema funciona, tiene un recorte específico y el planteo es correcto. Sigue un esquema de diagnóstico, pronóstico, control del pronóstico, que es, digamos, bastante utilizado y que funciona a la hora de tener que plantear el problema o la investigación. En realidad, nosotros estábamos en el resumen, pero lo vemos ya desde la introducción, desde el título que aborda, dice, bueno, el presente trabajo de esta tesis titulada, y pone todo el título en donde ya está poniendo en juego las variables que va a dar cuenta después su planteo del problema y después por supuesto, lo vamos a ver reflejado en los objetivos. Bien, entonces vamos a la pregunta del problema y da un primer párrafo de contexto. Después habla de la deserción como un fenómeno que ha ido en crecimiento
y lo acota a su universidad y otra vez da cuenta de el periodo en el que lo está mirando. Después hace una descripción del problema, porque este problema es pertinente para trabajar o para investigar, y acá puede ser que aparezca la primera tensión que no termina de argumentarse en la elección, ¿no? O por qué se entiende que acá hay una correlación. Y dice lo siguiente. Dice que para dar cuenta de este tema, toma organismos internacionales y organismos nacionales. Y dice, la Organización de Cooperación Económica y el Desarrollo señala que el índice de deserción en países como Estados Unidos llega a tal porcentaje. En el mismo estudio se hace mención a lo que pasa en España con este porcentaje y hace mención en Italia con otro porcentaje. Y después sigue su argumentación y hace una argumentación de por qué estas personas dejan según este autor que es de el 2018. Lo que nosotros podemos empezar acá a, digamos, a poner como en tensión después, también siguiendo este autor, suma otro autor y se señala que cada año en el país donde esta tesis tiene su punto de referencia, se pierden más de 100 millones por el abandono de las aulas. Bueno, y hace como una contextualización de el abandono de los estudiantes en el nivel superior y cuál es digamos, qué implica este problema. Ahora, bien, nos da cuenta de los datos a partir de las fuentes internacionales y nos da cuenta de la revisión a nivel local. Lo que no hace es conectar cuál es la relación entre ambas y por qué es importante para la investigación. Lo que nosotros podemos hacer en este caso, cuando faltan estos conectores, que seguramente el autor lo tiene re claro y nosotros lo podríamos inferir, pero es importante que esté, digamos, desarrollado en el trabajo. Siempre la idea es que si yo tengo datos en mi cabeza o si yo tengo ideas en mi cabeza que parecen puntos muy, digamos, diferentes, yo tengo que conectarlo. No le puedo dar los datos al lector y que el lector con eso haga lo que le parezca. No, yo tengo que poner y tengo que argumentar por qué esto se relaciona entre sí. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar este párrafo, ir en este caso, a Consensus, pegarlo y entonces la misma IA me va a dar una devolución que me dice lo siguiente. Las cifras y causas no se sostienen por completo y la evidencia muestra un fenómeno multicausal. No es una causa dominante. La afirmación combina tasas plausibles pero inconsistentes con una explicación causal demasiado simple. Y lo que nos da son otros datos, nos pone otras estadísticas y lo que nos da son papers en donde nosotros podemos, digamos, chequear los datos, ver qué están tomando, cuál es el contexto, porque lo que no pone de relevancia el autor es cuál es la relación de la combinación de estos datos y el propósito para hacerlo para la investigación. Vuelvo a decir lo mismo, nosotros lo podemos inferir, pero si no está explícito es más complicado para la evaluación. Bien, la pregunta problema en este caso está bien formulada, es correcta. Dice, ¿qué relación existe entre los factores determinantes y la diserción estudiantil universitaria en los estudiantes de pregrado de la universidad privada en tal año? Y lo acota a problemas específicos. Dice qué relación existe entre y entonces hace por cada factor una pregunta. Factor socioeconómico, factor académico, factor individual y factor institucional. Esto podría hacerse así o podría haberse hecho todo en la pregunta general, una pregunta problema. Bien, entonces la pregunta funciona, está ok. Ahora vamos a los objetivos.
Una vez que nosotros tenemos la pregunta-problema, de la pregunta-problema se desprenden el objetivo general y del objetivo general se desprenden los objetivos específicos y en este caso tiene también un hilo de hipótesis en función a estos objetivos. Bien, el objetivo general. Determinar la relación que existe entre los factores determinantes y la deserción estudiantil universitaria en los estudiantes de la universidad privada en tal año. Perfecto. Y va con los específicos. El primer objetivo es identificar la relación que existe entre los factores socioeconómicos y la deserción estudiantil universitaria. Después va con un objetivo que es describir la relación existente entre el factor académico y la deserción estudiantil, caracterizar la relación existente entre el factor individual y la deserción estudiantil, identificar el factor institucional y la deserción estudiantil. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en este caso el objetivo general usa el verbo determinar. ¿Sí? Determinar la relación. Pero los objetivos específicos usan verbos inconsistentes entre sí, como por ejemplo identificar, describir, ¿sí? Caracterizar. ¿A qué voy? ¿A qué? El objetivo del objetivo general está bien, es correlacional, perfecto. Ahora, cuando nosotros vamos a identificar el factor socioeconómico, a describir el factor académico y a caracterizar el factor individual, y por último, a identificar el factor institucional, describir y caracterizar son verbos propios de objetivos descriptivos no correlacionales. Es decir, que no comprometen a establecer una relación entre variables. Sin embargo, las hipótesis específicas correspondientes sí hablan de una relación significativa en los 4 casos. Entonces, hay una desalineación entre el verbo del objetivo y el verbo de la hipótesis que se deriva de este, ¿no? Es decir, acá están las hipótesis. Entonces, la hipótesis general, que existe una relación significativa entre factores. Y las hipótesis específicas, existe, ¿ves? Está haciendo todas hipótesis que tendrían que desprenderse de esta manera. ¿Cómo nosotros podemos chequear si los verbos que estamos utilizando tienen correspondencia con nuestro planteo de los objetivos, con nuestra idea de metodología? Porque pensemos que toda esta primera parte es delimitar para dónde vamos a ir y cómo vamos a llegar a donde queremos llegar. Entonces esto nos tiene que quedar bien planteado. Lo que podemos hacer es copiar todos los objetivos, o si nosotros lo tenemos armados, en este caso si estamos analizando una investigación, lo que podemos hacer entonces es, desde la inteligencia artificial, generar un prompt en donde analice esta concordancia. Siempre que vos vayas a hacer un prompt, lo que tenés que tener en claro es contextualizar, darle los datos y qué es lo que querés que haga con esos datos, y al final, si querés, puedes agregar alguna que otra pregunta en donde diga si te tendrías que estar preguntando otra cosa o si te estaría faltando preguntar algo para que esto sea realmente una indicación correcta para que, digamos, tenga la menor cantidad de alucinación posible en la respuesta. Y además recordar que a la IA que utilices la podés poner en modo investigación para que la respuesta todavía sea más correcta, es decir, tenga menos sesgo de alucinación. Bien, fíjate lo que nos dice acá. Dice, antes de entrar en el análisis de verbo por verbo, hay un problema metodológico previo. Los objetivos usan verbos de correlación, determinar, identificar, describir, caracterizar, lo cual es correcto por un estudio correlacional, que es lo que está planteando el autor. Sin embargo,
Las hipótesis afirman directamente que existe relación significativa, salteándose la necesidad de que el verbo de la hipótesis sea coherente con lo que cada objetivo específico realmente propone hacer. El problema es que los objetivos específicos usan verbos distintos entre sí que no reflejan la misma acción investigativa, pero todas las hipótesis correspondientes son idénticas en estructura. Esto evidencia que los verbos de los objetivos no fueron pensados en función de las hipótesis, en función de lo que las hipótesis debía demostrar, sino colocados de forma casi aleatoria. Bien, entonces, nos da una grilla y nos dice el objetivo específico, factor socioeconómico, verbo usado, identificar, nivel de investigación, exploratorio y descriptivo. Y así nos da cada uno de los factores. ¿Cuál es el problema? Si los 4 objetivos específicos apuntan al mismo tipo de análisis, deberían usar el mismo verbo, o al menos verbos del mismo nivel taxonómico. Aquí se mezclan 3 verbos distintos para tareas metodológicamente equivalentes, lo que sugiere falta de rigor en la redacción. Ninguno de estos 3 verbos en sentido estricto corresponde a determinar relación, que es lo que se plantea en el objetivo general y en todas las hipótesis. Aquí sí hay una coherencia razonable porque entre el objetivo general y la hipótesis. ¿Cuál es la recomendación que nos da? Acá nos termina de contar digamos, la inconsistencia. La recomendación, unificar el verbo en los 4 objetivos específicos. Esto nos garantiza que cada objetivo específico se corresponda lógicamente con su hipótesis específica. Si el estudio realmente combina 3 niveles descriptivos y correlacionales, eso debe reflejarse explícitamente en el diseño de la investigación y no dejarlo librado a la elección arbitraria del verbo en cada objetivo. Bueno, por eso es tan importante que todo tenga cierta coherencia. Y esto lo podemos chequear apoyándonos en la IA que estés utilizando. Para esto no es necesario ir a una IA específica, pero sí podés, como te contaba antes, pasar la IA a investigación y siempre, siempre, siempre hacer prompts que tengan contexto, dato, indicación y si es necesario algún tipo de pregunta que te faltaría hacer para que la respuesta sea sólida y no tenga tanto sesgo de alucinación. Bien, vamos entonces ahora a lo que tiene que ver con los antecedentes. Bueno, acá hay otro tema. Antes de ir a los antecedentes, cuando habla de las limitaciones de la investigación, suele confundirse las limitaciones de la investigación con las limitaciones del investigador. Y entonces hay algunos sesgos que se podrían haber salvado, por ejemplo. Fíjate que acá dice, bueno, con relación al aspecto de las asesorías, bueno, hubo huelgas, como que pasaron cosas que tienen que ver más con la práctica de la persona que investiga y del universo por ahí que uno va a, a realizar sobre el que va a aplicar el instrumento, que cuestiones puramente que hacen a la investigación, o sea, metodológicas. Entonces ahí también a veces se produce cierta confusión que es muy común. No es gravísimo, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Bien, vamos al estado del arte. El estado del arte... Antecedentes. Acá lo tiene como antecedentes. Cuando nosotros hacemos el estado del arte o el estado de la cuestión, es como si vos estuvieses en un bar o en una confitería en donde hay una mesa en donde personas están discutiendo sobre un tema que les es común a todas y sobre ese tema todas saben bastante. Y vos te estarías sumando a esa conversación con este proyecto que estás presentando. Entonces, ¿qué tiene que tener el estado del arte? Tiene que tener voces
que sean desde el momento que vos estás investigando hasta 5 años atrás, más o menos que sean lo más contemporáneas a tu investigación. ¿Cómo yo puedo empezar a armar ese, digamos, mapa de investigadores o de papers hoy, digamos? Lo que yo puedo tener en cuenta es mi tema base, en este caso la deserción estudiantil universitaria, y me puedo ir a Connected Papers, copiar esta unidad de análisis y la misma, digamos, aplicación me va a dar un mapa de papers con autores actuales. Por ejemplo, si yo estuviese empezando hoy mi investigación, podría irme hasta papers que están en el 2020 o en el 2021. Yo podría empezar a irme por estos papers, ver con qué otros papers están conectados. Fíjate que lo que nos da esta IA es qué paper está conectado con qué paper y nosotros ir traqueando estos papers e ir traqueando la bibliografía que utilizan. Hice clic en uno de los papers, toma como contexto el COVID, pero habla del tema, ¿no? De este tema y nos muestra digamos, qué citó, ¿no? Qué estuvo citando. Entonces eso nos puede a nosotros ayudar a hacer nuestra investigación, ir viendo qué están citando y cómo citan. Cosa importante cuando empezamos a hacer el estado del arte. Lo ideal es que puedas tener descargado en tu PC y sincronizado con tu buscador una aplicación de, digamos, administrador de fuentes. Que, digamos, yo tengo Zotero, pero también se usa Mendeley. Hay varias. ¿Qué te va a permitir tener esta aplicación enlazada con tu buscador? Que cuando vos vas a descargar un paper, te va a decir qué tipo de paper es, perdón, qué tipo de fuente es, si es un paper, si es un video, si es un PDF, ya te va a decir desde ahí qué es. Cuando los descargues te va a dar la oportunidad de ver en qué carpeta lo vas a descargar. Entonces vos seguramente ya vas a tener mínimamente visualizados los conceptos de tu problema. Esos conceptos son los que vos vas a ir rastreando a través de diferentes papers y esas serían las carpetas que tendrías que ir armando para poder ir guardando la documentación y que no se te olvide, porque uno cuando hace muchas cosas dice, este dato no me lo voy a olvidar nunca, es el datazo, esto hace, es la columna vertebral de mi investigación y después te lo olvidas, no sabes dónde está. Bueno, en fin, cosas que pasan. Bien, entonces esta es una forma de rastrear la bibliografía utilizando una aplicación como la de Zotero, como la de Mendeley, que nos ayude a organizarnos. Aparte, lo que nos permite esto, más allá de que el Word ya lo tenga también por defecto, es que nos dice cómo citar según las normas que estés utilizando. En general, todos los proyectos de un tiempo a esta parte piden APA, entonces APA, la última versión, que es la 7, que es la que está en Zotero, y Zotero además se puede sincronizar y esto quiere decir que cualquier actualización que haga, por ejemplo, APA, que son las normas según la Asociación de Psicología Americana, cualquier actualización que haga va a estar en la aplicación en el escritorio. Entonces vos lo vas a poder tener ahí, lo vas a poder enlazar al Word y lo vas a poder trabajar sin ningún problema. Bien, vamos al marco teórico. En este caso, en este proyecto, los antecedentes están perfectos porque lo que hace es no solo trabajar, digamos, cada antecedente, sino que logra relacionarlos entre sí, ponerlos en contexto, digamos, logra un texto muy unificado en relación a lo que sería el estado de arte y funciona muy bien y es muy sólido para el proyecto. Después vamos al marco teórico. En el marco teórico
pasa algo que es particular, que lo que hace es como un glosario de los conceptos que trabaja, que seguramente la modalidad de ser el marco teórico así responde a que hay una cultura dentro de la institución que presentan los marcos teóricos así y no tiene más explicación que eso. En general, el marco teórico es la descripción teórica de la pregunta-problema. Es decir, yo tengo un problema, el problema está en los conceptos o variables que voy a trabajar y lo que yo tengo que poner en el marco teórico es en relación a esos problemas desde la perspectiva que lo estoy trabajando. Es decir, cómo voy a mirar lo que voy a investigar. A mirar teóricamente, por eso se llama marco teórico, literal. Marco del marco, como si fuera el marco del cuadro, y teórico, las teorías que voy a implementar. O sea, yo voy a mirar así esto, punto. Eso es el marco teórico. Por eso lo ideal es que sea un texto que esté medianamente, que tenga cohesión, digamos, que no sea un glosario de conceptos, porque vuelvo a lo mismo, si yo voy a hacer un budín o voy a hacer una receta y para hacer esa receta yo uso huevo, leche, harina, azúcar, vainilla. Y si yo uso todo eso, a mí me da budín, pero si yo te doy los ingredientes y te digo, bueno, a vos que te dé lo que te dé, y bueno, a vos te va a dar lo que te va a dar. Lo importante es que yo ya te lo dé hecho. Por eso es importante que el marco teórico y todo lo que vaya a poner en mi investigación esté medianamente enlazado y tenga cohesión, coherencia y en fin, como lo que vimos sobre los datos, que voy a usar datos, digamos, internacionales y datos nacionales, y bueno, ¿y por qué hago esa selección y cuál es la relación o la cohesión entre unos y otros y el propósito para utilizarlos en mi investigación? ¿Cómo puedo armar el marco teórico? Una parte es esta que yo puedo empezar a traquear. Acordate que está bueno para el estado del arte, entonces yo puedo empezar a traquear qué están citando estos papers y me puedo ir a IAs como estas, ¿no? Que eh, es Space, y entonces yo hago lo mismo. Lo que hice en este caso fue buscar la misma categoría de análisis. Me dice que va a localizar las investigaciones académicas relevantes sobre el fenómeno, sus causas, sus factores asociados a estrategias y a estrategias de prevención. Y me dice que encontró 100 papers, otros 100, después en Google Académico otros 20 papers, después en otras librerías en otras bibliotecas virtuales no puedo encontrar nada y después estuvo combinando resultados y ahí surgieron otros 75 papers. Y después me dice que la búsqueda recuperó literatura sobre causas socioeconómicas, personales, académicas y psicológicas de la deserción universitaria con resultados depurados y ordenados por relevancia. Entonces me dice cuál es la relevancia. Y esto nosotros lo podemos conectar con nuestra cuenta que ya descargamos de Zotero o de Mendeley según lo que tengamos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto es tiempo, paciencia. Entonces hacemos clic, vemos todo lo que hay, vemos de qué se trata, vemos el título, el año, de qué se trata. Si dice directamente que obtengas el PDF, es que lo vas a poder descargar directamente. Esto es el DOI es donde se publicó por primera vez y esta es como se cita. Si te dice PDF nada más, es que seguramente hay que suscribirse a la revista académica o hay que pedir autorización al autor para poder descargarlo. Entonces te permite guardar el documento. Si vos haces clic acá te permite guardarlo. Entonces vos puedes ir entrando y ver de qué se trata, cómo lo hicieron, qué hicieron, qué bibliografía están utilizando. ¿Sí? Pensemos que hay algunos conceptos propios del área que son fundamentales como marco teórico, o sea, no los podemos obviar, que hay algunos autores que, no sé, semiosis social, si yo voy a hacer análisis del discurso y voy a hablar de semiosis social, tengo que hablar de Verón, no puedo obviarlo, entonces va a estar en el marco teórico, porque hay algo de cómo yo voy a mirar lo que voy a estar haciendo que sí o sí tiene que ver con ese autor. Y es un autor que, bueno, tiene sus años, no importa, pero yo tengo que tenerlo como referente en mi marco teórico. Esa es la gran diferencia, digamos, entre el estado de la cuestión y el marco teórico. En este caso, el marco teórico tiene esta particularidad que son conceptos y una definición según
la fuente que se consultó. Y esto, entiendo, vuelvo a decir, lo que debe tener que ver con la cultura de la cultura institucional de donde se publicó este proyecto. Bien, vamos ahora entonces a las variables y qué es lo que hizo y cómo lo hizo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo fue operacionalizando las variables? Es decir, ¿qué es la operacionalización de la variable? Si yo tengo un concepto y tengo que ver cómo ese concepto lo voy a bajar a tierra, es decir, con qué tenedor y con qué cuchillo se come esto. Y después voy a ver con qué instrumento yo voy a poder medirlo. ¿Sí? En este caso estamos en una investigación, si bien pertenece al área de las ciencias sociales, es una investigación cuantitativa. Entonces el instrumento va a tener que responder a la metodología que yo que estoy queriendo aplicar para esto que estoy queriendo dar cuenta. Entonces fue lo general o lo particular. Factores determinantes, y entonces tienen las dimensiones, socioeconómico, académico, individual, organización y expectativa. No, perdón. Socioeconómico, académico, individual e institucional, que eran 4. Esas son las dimensiones. Y después fue a los indicadores, ¿no? Recursos, trabajo, aprendizaje, bueno. Hizo una operacionalización y funciona. Es exactamente el proceso esperado en el diseño cuantitativo. Y ¿hay alguna cosa que podríamos decir sobre la variable de, digamos, de deserción universitaria que hizo solo 2 dimensiones, que es la organización y las expectativas, que son categorías poco intuitivas para representar el concepto de deserción tal como se lo define teóricamente en el punto 2, 2, 4, en donde habla de un abandono parcial o total del vínculo matricular. Ese es un poquito, pero bueno, esto ya es hilar muy fino, digamos, en sí hizo una buena operacionalización. Ahora vamos a el diseño metodológico. Lo que plantea el autor, como te contaba recién, es una investigación cuantitativa en donde utiliza algunos modelos o unos métodos a seguir para poder generar esa muestra. Él tiene una población que dice lo siguiente. Mira lo que dice. Dice, la población estuvo conformada por 150 estudiantes de posgrado de todas las carreras. Y la muestra dice que estuvo conformada por 108 estudiantes que desertaron en el 2018. Y acá hay un tema, que es que si él estuvo evaluando 150, el universo son 150 estudiantes que estaban estudiando. Y de esos 150 que estaban estudiando, 108 desertaron. Entonces, hay una diferencia entre la muestra y, digamos, la población? Porque en realidad esto tendría que concordar para el diseño del instrumento que se va a poner en juego. Es decir, la encuesta es la técnica adecuada para el diseño correlacional cuantitativo con una muestra de 108 personas. Acá está perfecto. El problema no está en la técnica, sino a quién, porque, digamos, se desarrollan algunas cuestiones que podrían generar cierta tensión, porque existe una contradicción entre cómo se define la población, que es como matriculados, y cómo se describe la muestra, que es como quienes desertaron en el 2018. ¿Esto qué problema puede llegar a traer? En cómo se redacta el instrumento y en función a eso, ¿qué es lo que nos da? ¿Cuáles son los números que nos arrojan? Porque cuando nosotros hacemos correlacional, cuando el número que arroja es tan alto, no se toma como, digamos, como excelente, sino que se toma como una especie de problema
porque excede lo que se entiende como normal, ¿no? Digamos, sobre todo cuando está trabajando con los métodos que emplea, por ejemplo, eh, mm, 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 para el cuestionario de 40 ítems le dio 0,993 y 0,979 para el de 10 ítems. En ciencias sociales, valores de confiabilidad por encima de 0,95 no se interpretan como excelente, sino más bien como, digamos, como una señal de redundancia, lo cual implica una de dos, o revisarlos o argumentar por qué esto es así. Y esto se obvia en esta investigación, no está presente. No hay ninguna argumentación de por qué los datos son tan altos. Entonces ahí hay algo también a rever que podría tenerse en cuenta cuando nosotros utilizamos este tipo de instrumentos y nos da este tipo de resultados. Y acá se vuelve a lo mismo. Lo que se puede hacer es, se toman los resultados y nos podemos apoyar en una IA para analizarlos. Previamente lo que hacemos es, bueno, problema, objetivos generales, objetivos específicos, las hipótesis. En función a eso diseñamos el instrumento. Si todo eso está bien, es decir, vamos a las hipótesis, vamos al universo, vamos a la muestra, todo esto tiene coherencia, es correlacional, tiene que ver con el tipo de metodología que estamos implementando, el instrumento va a tener también coherencia. Entonces nosotros diseñamos el instrumento y lo podemos poner en evaluación, nos podemos apoyar en una IA. Cloud puede ser una excelente idea. Hay otras, como Atlas, hay otras inteligencias artificiales que nos pueden ayudar a hacer los que son, como son tan completas, te va a llevar un tiempo aprender a usarlas. A veces es preferible o derivar esto a alguien que sea especialista o tomarte el trabajo de chequearlo previamente, ¿sí? O hacer este tipo de ejercicios con otras investigaciones para vos después, cuando lo vuelques a la tuya, tengas digamos, el mayor, tengas cubierto que puedas, digamos, equivocarte lo menos posible. Cuestiones que nosotros podemos evaluar en función a esta investigación que de corte cuantitativo en el área de las ciencias sociales, que toma un problema que la persona vio, digamos, algo que dice, che, ¿cuánta gente que está dejando? Para esto puede transformarse en un problema de investigación. ¿Cómo lo puedo problematizar? ¿Sí? Esa problematización, cómo puedo hacer un objetivo general, ese objetivo general, cómo puedo hacer objetivos específicos, cómo puedo sacar hipótesis, cómo a partir de eso puedo decir, bueno, tengo esta muestra, cómo puedo recortar el universo, a partir del universo recortar una muestra, cómo a partir de todo esto puedo diseñar un instrumento en función a determinados métodos específicos que hacen al área, cómo puedo relevar los datos a partir de este instrumento, cómo puedo analizarlos y qué es lo que estos instrumentos me están dando. Cuestiones a tener en cuenta, la redefinición en principio de la población o ver cómo esto se argumenta, ¿no? ¿Qué pasó en nosotros? O sea, que esté argumentado en el proyecto. Digamos, todo lo que hacemos, piensen que nuestro proyecto tiene un espacio acotado. Bueno, si lo que está por algo, entonces hay que saber argumentarlo. Lo que está muy bueno de este proyecto es que al final muestra una matriz en donde da cuenta de lo que hizo, cómo lo hizo, el paso a paso. Entonces, nosotros también directamente podríamos tomar todo esto e ir a evaluarlo en la IA para ver que sí y que no, dónde están las inconsistencias, dónde están los aciertos y cómo poder reorganizarlo. ¿Funciona? Sí, perfecto, está aprobada, está publicada. El tema es que hay algunos datos que obviamente no hacen, digamos, a la desaprobación, porque si no, no estaría publicada, pero que podrían pulirse para que cumpla, digamos, con
la coherencia que se espera. Entonces, en principio, esto que decíamos, bueno, los estudiantes que desertaron en relación a, digamos, los que, digamos, están cursando, entre el universo y la muestra. Ahí habría que ver cómo se combinan y por qué se hace esta diferenciación. En el caso que se siga, digamos, apostando por eso, hay que argumentarlo. Un marco teórico que sea integrador, pero en este caso hay que ver cuál es la cultura de la universidad y si funciona ese checklist de conceptos y esas definiciones así, bueno, por cada concepto una definición y ya. Y bueno, eso hay que ver también la universidad que lo avale. Es raro. Yo por lo general no lo veo siempre unificado el marco teórico en las tesis. Bueno, otra cosa importantísima, los verbos. ¿Qué verbo estoy poniendo y cómo y por qué? Porque tiene que ver con el método, tiene que ver con lo que yo después voy a construir como instrumento o cómo voy a llevar adelante mi investigación hace a eso. Otra cosa que también podríamos tener en cuenta es esta diferenciación entre las limitaciones del investigador y las limitaciones de la investigación. Eso también estaría bueno poder reorganizarlo. Viste que habíamos visto que bueno, que mencionaba que estaba centrada en dificultades personales y administrativas del investigador, esta sección de las limitaciones de la investigación, falta de dinero, la huelga y demás, y en realidad lo que habría que poner es sesgo de método común, validez de constructo de la variable, bueno, generalización a otras universidades, en fin, cuestiones más metodológicas y no tan personales. Eso también habría que ver en el caso de que tenga este apartado. No todas las investigaciones tienen estos apartados. Esto también tiene que ver con cada institución, pero en el caso de que lo vayas a hacer, que lo tengas en cuenta. Hay otras cosas que también se podrían mencionar, pero son menores, muy menores. Pero lo importante, me parece que lo más importante es esto, cuando nosotros vamos a hacer cuantitativo, tener en claro bien, en realidad cuando vamos a hacer una investigación, pero bueno, en este caso que estamos analizando cuantitativo, bueno, los verbos que estamos utilizando, cuál es la correlación entre mi pregunta-problema, los objetivos específicos, en las hipótesis, en este caso porque es cuantitativa, porque eso va a dar curso a el instrumento que pongamos en juego y bueno, después por supuesto la correlación entre el universo y la muestra y en el caso de que no haya esa correlación tan explícita y que veamos por un lado un denominador y por el lado otro, bueno, cuál es la relación entre sí y cómo lo vamos a trabajar en el trabajo. Lo mismo que porque utilizamos fuentes que no son relevantes con datos que parecieran ser afines, pero que reportan contextos disímiles a los nuestros, muy disímiles, y entonces, bueno, cómo nosotros también podemos argumentar esa elección. Y bueno, esas son las cuestiones primordiales de esta investigación, pero lo importante es que a partir de este tipo de análisis es que nosotros podemos ir entendiendo qué es lo que nos están pidiendo hacer y también entendiendo un poco más qué son las investigaciones y cómo se llevan a cabo y perdiendo un poco también el pánico de cómo es que hay que hacerlo y demás y viendo cómo también la inteligencia artificial nos puede ayudar a complementar cada una de las etapas. Otra cosa importante que te quiero decir antes de terminar. Nosotros podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos genere textos. ¿Sí? Esto es algo que es muy consultado. Nosotros podemos pedirle que nos genere texto, entonces podemos hacer un prompt, decirle, bueno, estamos haciendo, no sé, el estado de la cuestión, estoy trabajando con estos autores, estos son mis conceptos principales. Bueno, como siempre, ¿no? El prompt de contextualizar, estoy haciendo una investigación de este tipo, estas características, bueno, contextualización, datos, instrucción y si hay alguna otra pregunta para hacerle y que nos dé un texto. Ese texto, si yo lo copio y lo pego, en Turnitin, por ejemplo, o en alguna IA que está controlando si yo estoy haciendo un texto, si es un texto de IA o no, nos va a dar 100% IA. Es un texto que va a dar concordancia 100% de patrón semántico. También nos puede dar después, si yo llego a hacer un texto
sin citar concordancia, me va a dar 100% plagio. Ahora, ¿cómo yo puedo humanizar el texto? La forma más fiable, teniendo en cuenta lo que lleva a ser una tesis, que de esto depende tu carrera, todo lo que cursaste y demás, no es llevarla a otra IA de humanización de texto, porque eso te va a llevar mucho tiempo, siempre te va a quedar un sesgo de IA. Lo ideal es que vos tomes esos textos, que los tomes como si fuera un lienzo, digamos, como si fuese algo a reorganizar y en función a eso lo vayas trabajando. No se trabaja haciendo sinónimos, cambiando palabras, sino que vos vayas trabajando el texto. Para esto hay que saber sobre lo que se está escribiendo, no queda otra. Yo te digo la verdad, a veces es preferible que vos armes el texto, que te quede un texto simple, que sea un texto de alguien que leyó, no es necesario grandes figuras retóricas, porque acá no estamos, o sea, la tesis se hace para dar cuenta de que uno cursó determinada cosa y que tiene conocimiento sobre esa cosa, punto. No se busca que hagas figuras retóricas y te transformes en un autor célebre. Por eso a veces es más fácil si vos haces tus propios textos que si le pedís a la IA que hagas tus textos, de pasarlas a humanizar, después te sigue quedando un sesgo, te sigue quedando un porcentaje, pones en juego todo tu trabajo. Si lo vas a hacer así, no utilices IA para humanizar, utiliza el texto que te da la IA para trabajarlo y entonces sí, este, digamos, humanizarlo y si no, hacerlo de cero. Bien, bueno, hasta aquí entonces este primer episodio de anatomía de una investigación. Empezamos con una investigación del área de las ciencias sociales con un corte cuantitativo. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Que estés bien.